Buenos días chicos, bienvenidos a esta clase ya en día martes. Y bueno, pues es un gusto saludarles nuevamente y recibirlos en este espacio que estamos teniendo ahorita para nuestras clases. Y bueno, pues hoy vamos a continuar hablando sobre la argumentación. De hecho, el tema de este parcial es argumentación. Y recapitulando un poco lo que vimos la semana pasada, hablamos sobre qué es la retórica y también hablamos sobre qué es la argumentación, los tipos de las características, perdón, de la argumentación, y entendimos pues que los argumentos son, ya sean escritos u orales, manifiestan un razonamiento para probar, apoyar, justificar o rechazar una idea u opinión. Es decir, estos pensamientos nos ayudan a poder armar mejor una presentación de nuestra opinión. Para argumentar bien es fundamental conocer la estructura de un texto argumentativo, es decir, saber qué debemos de seleccionar, cuáles son los parámetros que debemos de seguir y obviamente pues emplear bien todo esto para poder convencer al público que nos esté escuchando. Entonces, esta opinión, recuerden que nosotros en argumentación le llamamos tesis, esa es tu opinión y bueno, la tesis se presenta y se puede haber algún pensamiento que vaya en contra de ella, que se llama refutación, que lo veremos el próximo parcial. Y entonces, pues se establece ahí un círculo de comunicación donde yo expongo y la otra persona contrapone y la otra persona expone y yo contrapongo. Y vaya, pues así es como se lleva a cabo. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de argumentación que hay. Hay muchísimos, pero siempre es importante conocerlos porque cuando presentemos un debate va a ser muy importante con saber exactamente cuáles estamos presentando, qué es lo que estamos tratando de hacer y cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo correcto, si vamos por el camino correcto o no. Y por eso es que decidí que viéramos estos tipos de argumentos para que también ustedes en su trabajo parcial puedan manejar diferentes posturas y no nada más porque sí, porque no, sino que puedan organizar ideas, pensamientos lo suficientemente fuertes para que podamos ir viendo hasta dónde van ustedes avanzando. ¿Ok, chicos? Entonces empezamos el día de hoy con el primer tipo de argumento que es la analogía. Y bueno, la analogía es un tipo de argumento que compara o establece una relación de semejanza entre dos situaciones, ideas, seres, cosas o casos diferentes. Y se deduce que lo que es válido para un caso lo es también para el otro. Entonces la analogía hace una comparación de pensamientos, ¿ok? O establece una comparación de situaciones para que la persona que nos esté escuchando lo comprenda mejor. El siguiente tipo de argumento es la autoridad. Este tipo de argumento recurre para apoyar su tesis, su opinión, a un especialista o a un intelectual, un filósofo, un escritor, un maestro, un experto, una persona reconocida, un científico o un grupo de expertos que hayan elaborado un ensayo, un estudio o una investigación. A eso se refiere este argumento de autoridad, que está formulado basándose en la opinión especializada de un doctor, de un ingeniero, un licenciado. El tema que tú hayas escogido, buscaste a una persona que supiera del tema. El siguiente argumento es de cantidad y este argumento de cantidad obviamente supone la calidad, lo mejor, lo exquisito frente a la cantidad o a lo abundante. Entonces, habla sobre cómo podemos comparar o hacer una presentación basándonos en lo mejor, en lo más importante, en lo sobresaliente del tema que estamos hablando. ¿Ok? El siguiente tipo de argumento, entonces era, perdón, el que les comenté ahorita era calidad, es decir, exponer lo mejor, calidad. El que viene es cantidad. Argumento de cantidad será entonces, dice o hace eh, lo que la mayoría piensa o hace que funcione en ocasiones como argumento. Es decir, el argumento de cantidad establece que, pues es que la mayoría de las personas piensan que fumar está mal. Ok, mi argumento está basado en la opinión de la mayoría, pero no tengo una evidencia que me compruebe eso, sino que yo estoy basado solo en una estadística, en una encuesta,
en entrevistas, ¿ok? A eso se refiere el argumento de cantidad. El siguiente tipo de argumento es el argumento o causa de causalidad. Muy bien. En este tipo de argumento es demostrar una relación causa-efecto entre dos hechos o ideas y suele ser un razonamiento muy eficaz para defender una tesis u opinión. Esto es, por ejemplo, no, pues es que fumar está mal porque te daña los pulmones. Ahí está. La causa, fumar. El efecto, que te daña tus pulmones. ¿Me explico? Ese es el tipo de argumento en el que tú presentas una opinión, pero das el efecto de no llevar a cabo eso que tú estás estipulando. El siguiente tipo de argumento es el argumento de conocimiento o creencias generales. Este tipo de argumento recurre al sentido común o a ideas que todo el mundo ha escuchado en relación al conocimiento que se tiene de la realidad. Esto es, dicen que cuando a los niños se les cae la mollera, les tienes que llevar con una señora para que lo soben. Eso sería un argumento. Al niño se le cayó la mollera. Ah, hay que llevarlo a que lo soben. Es una creencia general. Es parte del conocimiento de la gente. Y es una idea que muchas personas tienen. Entonces lo estableces como un argumento y a eso se debe, ¿no? Es un argumento basado en la opinión en general, ¿ok? Después tenemos el argumento consecuencia o argumento de causa y efecto, es decir, en este exponemos las consecuencias de determinada idea, acto o hecho. Es muy eficaz para la defensa de una tesis, entonces se relaciona estrechamente con el argumento de causalidad, de causa. Entonces, este argumento expone las consecuencias de presentar una idea. Por ejemplo, tú dices que el aborto no es un asesinato, pero implica, y entonces empiezas a explicar la consecuencia. Trae una consecuencia psicológica en la madre, un efecto a largo plazo, y empiezas tú a presentar esa postulación, esa tesis, ¿ok? Vámonos al siguiente video para seguir hablando sobre los diferentes tipos de argumentos.